Amén. Centro Cristiano, Amén. Ciudad de Gracia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Antes, hermano, que Pablo nace, y ¿sabe qué es lo más lindo? Que cuando Pablo dice, no es que Dios lo haya llamado en el momento de su concepción, sino que Dios lo haya llamado cuando ya tenía, o cuando ya había vida en él. El llamado de parte de Dios hacia Pablo, como cada uno de nosotros, no fue en el momento de la concepción o durante el embarazo. ¿Fue cuándo? Desde antes, dice que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Pablo lo pone, dice, para que lo entiendan los hombres, él dice, desde el vientre de mi madre, desde antes que yo naciera, ya había un llamado en mí. Ya había un propósito de Dios en la vida de Pablo. Con lo mismo, hermano, lo mismo con cada uno de nosotros también. Dios es el que nos ha llamado. Él es el que hace el llamado. Él provee el plan, Él ha hecho todo. Y Él viene y trae el llamamiento a cada una de nuestras vidas, como lo hizo también con Él. Primera de Pedro 2:9. Espero que estén notando también. Primera de Pedro 2:9. Y estúdienlo en su casa. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una vez más. Dice, el pueblo escogido de Dios, el linaje escogido de Dios, los escogidos de Dios, fue Dios mismo el que los llamó, el que les dio la gracia irresistible, el llamamiento eficaz. Primera de Pedro 5:10. Hermano Leo. Amén. Una vez más lo leo yo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Yo quiero quedarme un momentito en este versículo. El Señor habla de varias cosas, pero quiero enfocarme en esto, en este versículo 10. Dice que el mismo que nos llamó, dice que Él nos va a perfeccionar, a afirmar, a fortalecer y a establecer. Mira, hermano, si hay algo lindo en el camino de Dios, es esto: que el Señor no nos ha llamado, hermano, para dejarnos tirados a medio del desierto. Y eso es porque, eso es uno de los motivos por los que yo amo, hermano, con todo mi corazón, esta doctrina. Porque nos da una seguridad que lo que Dios ha hecho, Dios lo va a terminar, hermano. La otra semana vamos a estudiar más en detalle esto que le voy a decir en esta noche. Pero podemos descansar en Él, que si Dios nos ha llamado, hermano, Él mismo nos va a perfeccionar. ¿Qué significa eso? Que Dios nos va a ir puliendo poco a poco, nos guste o no. Ahora, ¿qué tanto vayamos a sufrir en la vida, hermano? Eso depende de nuestra obediencia a Dios. Que vamos a sufrir, vamos a sufrir. En el mundo vamos a sufrir de todas maneras. La diferencia es que tenemos un consolador. Amén. De que vamos a sufrir, pero suficiente, como dijo el apóstol, que suframos, que padezcamos por Cristo. Y no por malhechores, no por desobedientes, no por mentirosos, no por andar haciendo cosas que no convienen. Que si padecemos, hermano, que padezcamos por Cristo. Una persecución por la fe en el Señor, por lo que creemos, por nuestras convicciones, por lo que Dios ha hecho. Él dice, Él mismo lo va a perfeccionar. Él los va, ¿a qué más dice la siguiente palabra? Ayúdenme, por favor. A afirmar. Pero conforme Dios más lo va puliendo, hermano, usted más se va a afirmar.
y más va creyendo en el Señor. Y mientras más escucha la palabra, tanto más usted va afirmando su vida con el Señor, porque usted dice, no es posible que yo pueda estar en estas cosas y sé que no debo de hacerlo, y usted comienza a afirmarse más en el Señor. Un año no le servía al Señor, el siguiente año ya le sirve. Y uno le sirvió más o menos al Señor, el otro año lo hace mejor y se va afirmando y se va afirmando, y Dios va orando en usted. ¿Qué más dice? La siguiente palabra: lo fortalece. Porque incluso, hermano, muchas veces lo hemos estudiado, en medio de la firmeza existe la debilidad, ¿sí o no? Ay, hermano, Pablo bien lo dijo, porque cuando siento que soy fuerte, mi hermano, cuando somos firmes en el camino, muchas veces muy firmes en el camino del Señor, es cuando el diablo viene y pega una sacudida, pero de aquello, como dijo el Señor, una zarandeada, ¿verdad? ¿Sabe qué es la zaranda? Okay. Una zarandeada, si no le explico después. Nos pega una zarandeada de aquellas, hermano, que uno queda hasta viendo lucitas, espiritualmente hablando. Cuando estamos bien firmes, que fue lo que le sucedió también a Pedro, ¿se recuerda? Señor, le dijo, que te voy a andar negando. Aunque todos estos te nieguen, Señor, le dijo, yo no te negaré, hermano. Y Pedro, yo me imagino que Pedro no estaba mintiendo, él lo sentía en su corazón. Él no estaba mintiendo, porque, hermano, sacó su espada y le voló la oreja al soldado, que por pura misericordia de Dios no le voló la cabeza, porque había sido mucho el milagro, ¿verdad? Ponerle la cabeza, mejor le puso la oreja nada más. Pero, hermano, de que él estaba dispuesto a dar la vida por Jesucristo, en su corazón él sentía que sí, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas, dijo el Señor. Y él estaba dispuesto y sentía bien firme, hermano, que estaba pero dispuesto a dar la vida por el Señor. Así como muchos hermanos, ¿verdad? Llamará de tú, salemos más. Hermano, démosle y hagamos y mire, ya estoy al otro, y comienzan a bajarse las pilas, se les apagó la luz, comenzaron siendo llamas y ellos ya no llegan ni a chispita, se les acabó, porque el hombre es así. Y muchas veces digo, mientras el hombre está bastante ahí, podríamos estar firmes y caer en una debilidad. Estar firmes en el Señor y pasar, hermano, por momentos de debilidad. ¿Quién no los ha sentido? Absolutamente todos, hermano. Todos los hemos sentido. Pero ahí el Señor dice, Pablo dice que el Señor, Pedro, perdón, que lo fortalezca el Señor, porque en medio de la debilidad le dijo el Señor a Pablo, porque yo me glorifico. Porque mi poder se perfecciona, en medio de la debilidad de los hombres. Ahí es donde Dios dice, qué lindo, ¿verdad, hermano? En uno está ya que se siente derrotado, que ya no puede, que se acabó todo. El Señor viene y le dice, levántate, chiquitos, que no es con tu fuerza, es con la mía que tú vas a caminar. Y uno dice, amén, Señor. ¿Y cómo dice la siguiente palabra? Y los establece. ¿Qué significa eso? Claro, que Dios afirme nuestros pasos hasta donde Él nos va a poner. ¿Hasta dónde nos lleva el Señor, hermanos? ¿Hasta dónde lo lleva el Señor a usted? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra meta? No hemos salido de Egipto, hermano, para quedarnos muertos a medio desierto, ¿verdad, hermano? No es la voluntad de Dios. Vamos a ir al cielo. Después vamos a estudiar eso. Pero Dios nos lleva hasta allá. Que volveremos un día, sí, pero no como habitantes, sino como jueces, aleluya. Como gobernadores, amén. También jueces. Pero eso es más adelante. Mientras tanto, nuestra meta llega al cielo. Y eso es lo lindo del Señor, hermano. Que cuando tú crees firmemente que Dios te ha predestinado para la salvación, y no solamente que lo creas, cuando el Espíritu Santo confirme en tu corazón que tú eres un escogido de Dios, ¿quién te saca de ahí? Hermano. Dice la Biblia, y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y quién nos saca? Y cuando soy hijos de Dios en esa noche, hermanos, ¿quién nos saca de ahí? Si Dios lo ha hablado, hermano, si Dios lo ha hablado, si Dios te lo ha hablado en tu vida, si el Espíritu Santo te lo confirma en el corazón, ¿quién nos puede sacar de ahí? A mí me puede venir, hermano, alguien a decir, hermano, pero mira, tenga cuidado porque se puede quedar, mira, tenga cuidado porque... Yo digo, Señor, yo estoy confiando en ti. Tú sabes qué es lo que estás haciendo con mi vida.
Podemos vivir vidas confiadas en Cristo. No dije negligentes, ni descuidadas, ni irresponsables. Dije vidas confiadas en Él, en lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Yo voy a terminar con esto en esta noche. El libro de los Hechos, capítulo 16, da una ilustración muy bonita acerca del llamamiento de Dios. Dieciséis, 14. Lo tiene, hermano. Se lo leo. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Era la ilustración que le ponía al principio. Pablo viene y predica la palabra de Dios, y de entre toda la multitud que había ahí, por lo menos la Biblia solo menciona a una persona que escuchó la palabra, que estaba ahí escuchando la palabra como todos los demás, pero hacía falta el ingrediente más grande de todos, que era ¿cuál? La reacción interna, exactamente, el llamamiento interno. Faltaba que el mismo Señor dice que abrió su corazón para que estuviera atenta a la palabra de Dios, que es precisamente lo que Dios, hermano, hace con cada uno de sus escogidos. Permite el momento, el lugar adecuado, el predicador que Él va a usar, la persona que Él va a usar, la misma palabra de Dios, la Biblia. Pero es Dios el que abre el corazón del hombre. Y cuando Dios llama, hermano, ese llamado es irresistible. Nadie se puede resistir. Los que han sido elegidos, los que han sido escogidos por Dios. La palabra del Señor lo dice bien claro. ¿Se acuerdan? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso, hermano, es lo que Dios hace. Contrario a eso, las personas que dicen, no, es que uno puede recibir, yo no quiero ser salvo, no soy salvo y no soy salvo. Y mire, son personas que no han entendido todavía. Porque dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Hay personas que resisten el llamado de Dios? Claro que lo hay. Pero el llamado externo, el llamado que se está haciendo predicando, que está predicando nada más. Pero el llamado del Espíritu Santo al corazón, ese nadie lo puede resistir. O alguien que diga que en su humana naturaleza puede, dice, bueno, pues yo no he sido escogido, pero voy a ser salvo y acepto a Jesús y hago esto. Tampoco se puede. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El diablo no va a permitir que la gente se salve así por decir tampoco. Es esa lucha. Como también está aquello, hermano. Como dice la palabra de Dios, que el que viene a mí es porque es enviado por el Padre, y el que no viene a mí. Pero una vez más, hermano, es Dios el autor de nuestra salvación. Dios es el que ha puesto todos los medios, hermano. Ponte a pensar cómo Dios estructuró un plan tan perfecto, en el que pasara lo que pasara, tú ibas a llegar en el camino de Dios. Fuera como fuera, Dios te iba a traer a su camino. Dios puso en tu corazón, hermano, con una cosa que hubiera sucedido en nuestras vidas, las cosas hubieran cambiado. Yo me pongo a pensar, se puede pensar, por lo menos los que hemos creído en Jesús en este país, ¿cuántos han aceptado al Señor ya en este país, que no conocieron al Señor en su país? Vale. Amén, mire cuántos sabemos. Póngase a pensar, en el plan de Dios estaba completamente el que tú pasaras necesidad o la situación que pasaste, que salieras de tu país, el guardarte hasta el día de hoy, hasta el día que ibas a aceptar. En el plan de Dios estaba perfectamente trazado cómo Él iba a hacer las cosas, librarte de la muerte tantas veces, porque cuántos de nosotros no hemos sido librados de la muerte en mucha ocasión,
Nacimos de las personas que Él quería, hermanos, nos desarrollamos y crecimos de la manera que Él quiso, y Él vino y nos guardó de pequeñitos, de tantos peligros, de tantas enfermedades, de tantas cosas. Dios cuidó de nosotros, aun cuando nosotros no creíamos en Él. Dios estaba, hermanos, con cada uno de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos. Él sabía el día que nos iba a dar la salvación. Por eso la gloria sea solamente para Cristo, porque Él, hermano, nos llamó, Él nos ha guardado, y Él nos va a resucitar un día también para la gloria de su nombre, hermanos. Él nos va a llevar hasta la Padre Celestial. Él nos va cuidando poquito a poquito. Ese es el Dios en el que tú y yo creemos, hermano. Un Dios perfecto,